y es que hay varios motivos para celebrar hoy esta reunión. Uno de ellos es que me encanta una reunión de dermatitis atópica, empezando hablando de enfermedades T2. Hace mucho tiempo que los alergólogos lo teníamos claro, pero me encanta que ya se considere a la dermatitis atópica claramente una enfermedad T2. No hace muchos años había algunos popes de dermatitis que no lo tenían tan claro. Y, por otra parte, a celebrar también la situación actual que me lleva a la charla que voy a exponer, y es el hecho del incremento del arsenal terapéutico que tenemos en la actualidad. Sabemos, bueno, estos son mis conflictos de intereses. Sabemos que hasta no hace mucho tiempo pues, esas primeras guías terapéuticas se nos quedaban cortas, llegábamos al último escalón en muchos pacientes y sabemos que hay muchos pacientes que sufrían porque todos los años acababan con corticoides orales, muchas veces ingresados, y teníamos que usar tratamientos que sabían que llevaban unos efectos adversos, pero no nos quedaba más remedio que recurrir a ellos. Y actualmente hemos visto cómo nuestras guías, como ha dicho la doctora Sala, pues en esta última actualización nos ofrecen estos escalones que ya conocemos, y en ese último escalón por fin hemos visto abierto a un montón de nuevas alternativas, entre los que hay viejos conocidos como la ciclosporina, que ya conocemos su eficacia de hace muchos años, y vemos cómo le acompañan estos nuevos inhibidores de la JAK2, que es otra variedad de inmunosupresores, y tenemos los tratamientos biológicos que también ya conocemos de hace poco tiempo, pero ya tenemos la oportunidad de saber su eficacia y sus grandes ventajas para nuestros pacientes. Y de eso vamos a centrarnos. Bueno, aquí quería aclarar, por si no se veía muy bien, en el artículo hablan de que en este caso hablamos en verde oscuro de los grados de acuerdo que hay entre los expertos, ¿no? Y me parece muy interesante ver cómo todo el escalón de arriba, a pesar de que muchos de ellos son nuevos, la mayor parte de los expertos coinciden en que es la mejor alternativa terapéutica, lo cual habla un poco de la suerte que tenemos en este momento de ofrecer directamente productos que vienen avalados con esta eficacia, ¿no? También tenemos la de los niños, un poco más corta en el último escalón por el hecho de la edad, que algunos todavía no están aprobados, pero igualmente, sobre todo la ciclosporina, que como sabemos no se puede utilizar en menores de 16 años, y nos veíamos muchos desiertos a no poder utilizar nada, sino corticoides orales, y ahora vemos cómo poco a poco se va abriendo el abanico de tratamientos. Aquí vemos lo que comentaba, el hecho de la ciclosporina, vemos como el DUPI, sabemos que ya se ha ido ampliando, como ha dicho el doctor Dávila, sus indicaciones. De momento estamos pendientes de que incluso se apruebe a partir de 6 meses, esperemos que no tarde demasiado para esos niños lactantes. Tenemos aprobado el Tralo a partir de los 12 años. Y en cuanto a los JAK, tenemos el UPA a partir de 12 años y el ABRO, si bien en Europa no está aprobado para menores de 18 años, sin embargo, el Reino Unido sí que ya está aprobado para estos pacientes. Pero vamos a centrarnos un poco en estos medicamentos que están todos al mismo nivel como alternativas y el que nos brindan a nosotros el tener que elegir cuál de estos medicamentos es el más adecuado para nuestros pacientes. En este caso, en las poblaciones, digamos, más complicadas, como son los niños, tenemos la suerte que hay un alto grado de consenso en que hay varios medicamentos que podemos utilizar con las limitaciones de la edad, como he dicho, tanto la ciclosporina, que ya conocemos, como el dupilumab, el Tralo y el Abro, como el UPADA, ¿no? Sin embargo, tenemos todavía el problema que nos falta información todavía en las embarazadas. Vemos cómo todavía hay falta de información para el dupilumab y el traloquilumab. No tenemos todavía información como para estar seguros de su uso de forma libre, pero no hay reportados de momento problemas en pacientes que hayan sido tratadas con dupilumab y se hayan quedado embarazadas. En cuanto a la lactancia, aún menos información. Pero bueno, tenemos de momento, por lo menos en algunos datos, de cierto acuerdo del ciclosporina y la citropina simplemente por el tiempo que se lleva utilizando. Pero evidentemente son inmunosupresores y esperamos dentro de poco tener más alternativas de mayor seguridad. Esta es una publicación reciente que intenta empezar a guiar un poco en este abanico de posibilidades que tenemos ahora mismo, como he comentado, y que por cierto os recomiendo leer, que es un grupo español, y nos intenta guiar como, bueno, por la situación que tenemos ahora con el Valtermed, bueno, tras una
un paso por ciclosporina, que de momento, pues, salvo los menores de 16 años, pues, es obligatorio antes de la indicación del dupilumab. Vemos cómo según la edad, debido a las características de cada uno de estos medicamentos, nos ayuda a seguir el recorrido de elección de cuál es el medicamento más adecuado en nuestro paciente concreto que tenemos sentado delante de la mesa, ¿no? Vemos como en adultos entre 18 y 65 años, en primer lugar, nos obliga a plantearnos, en primer lugar, el embarazo, ¿no? Si no hay riesgo de embarazo, pues por las características que ahora veremos de efectos adversos, nos obliga a pensar si tiene factores de riesgo cardiovasculares. En caso de que así sea, pues nos aconseja más tirarnos hacia la parte de los biológicos. El dupilumab o el tralo, sobre todo, apunta en caso de comorbilidades atópicas, preferentemente el dupilumab, por el tema que ahora comentamos del amplio abanico digamos, de eficacia en todas estas enfermedades. Sin embargo, en pacientes en los que hay alguna comorbilidad de tipo autoinmune, estamos hablando de colitis ulcerosa, artritis reumatoide, psoriásica, en ese caso sí nos indica que sería a lo mejor aconsejable apuntar más hacia un medicamento tipo anti-JAK, porque podríamos intentar cubrir ambos tipos de enfermedades con este tipo de tratamiento, ¿no? En el caso de que no estemos en ninguna de las situaciones, en adultos, ni con riesgo cardiovascular, ni con comorbilidades autoinmunes, nos apunta que cualquier tratamiento, evidentemente, pero siempre en cualquiera de estos pacientes, si hay comorbilidad alérgica, evidentemente recomienda en primer lugar el dupilumab. En el caso ya de los menores de 18 años, tenemos que hasta los 12 tenemos un esquema muy similar al que comentaba, con la única diferencia de que hay el abro que no se puede utilizar en menores de 18 años. Y nos queda todavía pendiente, que no está por completar, entre 6 meses y 12 años, como os comentaba, que si bien tenemos ya aprobado a partir de 6 años el DUPI, pues esperamos que dentro de poco pues, podamos también utilizarlo en los lactantes. En el caso de los mayores, pues evidentemente son una población de riesgo, todavía estamos pendientes de más estudios, pero sabemos que son una población pues, con más susceptibilidad de tener problemas cardiovasculares y evidentemente los inhibidores de la JAK pues, tendrían más contraindicaciones. Entonces, estamos en un momento en que tenemos un amplio abanico, pero sobre todo yo creo que la gran reflexión que tenemos que hacer es qué vamos a hacer con nuestro paciente. ¿Le vamos a inmunosuprimir o vamos a inmunomodular la enfermedad T2 que tenemos delante, ¿no? Porque es lo que estamos hablando. Entonces, vamos a hacer una tabla, en esa tabla, comparar de forma general estos dos grupos de medicamentos. Por una parte, tenemos las moléculas pequeñas, que se llaman así básicamente porque son así, muy pequeñas. Son en general moléculas de menos de 1 kilodalton de tamaño, mientras que los biológicos son proteínas y, por tanto, estamos hablando de 40, 150 kilodalton. Es una diferencia considerable. Aparte de eso, que es el motivo por el cual tienen esa diferencia de nombre, también hay que pensar que si los biológicos son proteínas, las moléculas pequeñas son productos químicos, que tienen la ventaja de que se pueden sintetizar quizás de una forma más cómoda y eso industrialmente pues, puede ser interesante. Sin embargo, también hay que pensar que esto puede tener otros problemas a la hora de metabolización. Sabemos que estos productos requieren una metabolización hepática, lo cual también supone un problema a la hora de las interacciones y, evidentemente, de los efectos adversos. Por lo tanto, tenemos unas moléculas grandes, pero con una producción más complicada, pero sí que son mucho más dirigidas hacia un tejido concreto. Es decir, tenemos que los biológicos tienen una especificidad, digamos, diseñada, dirigida, va hacia un tejido muy concreto, mientras que las moléculas pequeñas pues, tienen una distribución mucho más sistémica y una metabolización que puede ser pues, una excreción renal también importante, limitante para algunos pacientes, ¿no? Luego también destacar en este caso, yo diría, el tema de la barrera hematoencefálica, que no lo suelen comentar, pero creo que también puede ser una cosa que a la larga nos puede dar alguna sorpresa en cuanto a sus posibles efectos adversos y también hablar del hecho de la dosificación. Hay pacientes que es cierto que no se quieren pinchar, es una vieja queja, ¿no? Pero es cierto que también el hecho de tener que tomar medicación diariamente o varias veces al día, también en algunos pacientes pues puede ser una dificultad, ¿no? Con lo cual no hay un producto perfecto, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero es cierto que
lo vamos a utilizar en un grupo de pacientes muy concreto, pero son productos realmente bastante diferentes. Una de las ventajas de la inmunomodulación, aparte de las que acabamos de comentar, es el hecho que están diseñadas para ir selectivamente hacia una diana y unas citoquinas muy concretas, que son las tipo 2. Es decir, vamos a intentar alterar o bloquear una vía muy concreta, con lo cual solo vamos a alterar la vía inflamatoria dirigida atópica T2, no respetando la vía T1 y T3, con lo cual tampoco interfiriendo produciendo menos efectos secundarios dentro del mecanismo de acción para el que están diseñados. El T1, pues la defensa contra los virus y las bacterias intercelulares, la lucha contra las células cancerígenas, y en la tipo 3 pues también tenemos otro tipo de bacterias, hongos. Evidentemente, cuanto menos se altere este tipo de vías, pues menos efectos adversos y menos complicaciones para los pacientes. En cuanto a los pacientes, el efecto inmunomodulador, pues vemos cómo tanto la EMA como la FDA han clasificado este medicamento precisamente como un inmunomodulador. No solamente que lo digamos, sino que ha sido considerado así. Y de hecho, pues se ha visto en varios ensayos clínicos como, bueno, aquí pone 7, pero también es verdad que hay estudios en vida real en los que habla de la baja incidencia, que ya esperábamos, de este tipo de complicaciones, infecciones serias en pacientes tratados con dupilumab, que era una de las cosas que había que demostrar y efectivamente, tal y como se pensaba, era un bloqueo muy selectivo y por tanto no repercute en esas otras vías que no nos interesa alterar. Y por otro lado tenemos la inmunosupresión. Estamos hablando de una familia de proteínas, que son las JAK, muy presentes en muchos tipos de receptores, de interleuquinas, una gran familia, y eso hace que podamos, digamos, controlar de una sola vez muchos receptores, pero también, por otro lado, tenemos que podemos alterar más de lo que queremos. Es decir, por ejemplo, si nos centramos en la JAK tipo 1, vemos cómo aquí podemos bloquear todo este pool de interleuquinas. Aquí tenemos también con la JAK la interleuquina 13 e incluso la interleuquina 31 y TSLP, pero por otro lado también vemos aquí la JAK con esta vía de los interferones, que también puede ser no tan interesante bloquear. El JAK2 pues mucho más, vemos como todos podemos intentar interaccionando en varias vías, con lo cual hacemos una interacción, un bloqueo mucho menos específico y que puede tener sus complicaciones. Esto se traduce, como dijimos, en un bloqueo que al final es seguridad. Es decir, no solamente bloqueamos lo que no queremos, sino que puede tener una serie de consecuencias, como dijimos, en cuanto a infecciones bacterianas o víricas, reactivaciones de enfermedades latentes, alteraciones hematológicas, y de hecho explican el motivo por el cual pues, han salido al mercado con una serie de indicaciones, ¿no? Bueno, aquí habla en este artículo del Grupo Español que comentaba antes del algoritmo, pues habla un poco precisamente de los receptores que tienen y bueno, las complicaciones que pueden llevar. Vamos entonces a compararlos. Existen comparaciones clínicas con ensayos entre ambos, que muchas veces no lo hay, pues en este caso sí lo hay. Vamos a ver, en este caso, existen comparativas, pero ¿cuántas semanas? 16, 24, 52... Este es el JADE. El JADE es un estudio en el que se compara el DUPI con el abrocitinib, ¿vale? Y hay una primera parte que habla de la eficacia a las 16 semanas. Vemos cómo tenemos en rojo y en naranja, aunque no se diferencia mucho aquí, las dos dosis de abrocitinib a lo largo de las 16 semanas y en verde el del dupilumab. Si bien, precisamente por ese efecto tan directo sobre el prurito, inicialmente el EASI mejora más rápido o una pendiente más acentuada en el caso del abro, vemos cómo según pasan pues, pocas semanas, estamos hablando ya de la 8, ya se acerca el dupilumab y a partir de la 12 es igual a la dosis de 100 del abrocitinib y cuando llegamos a la semana 16
vemos cómo ya no se observan diferencias se encuentra entre ambos, ¿no? Y son muy similares los efectos en cuanto a la mejora de la EASI de 75, ¿no? Y si vamos al prurito igual, a pesar de esa especificidad en principio de los JAK, y en defensa de lo que dice la doctora Ferrer, de la interleuquina 4, vemos cómo también en el indicador específico del prurito, vemos cómo hay un inicio antes de la protecinib, pero rápidamente a partir de la semana 12 se recupera y cuando llegaba a la semana 16 tiene unos resultados similares en cuanto a la mejora de 4 puntos del indicador NRS. Este además va más allá, que es una de las cosas que de verdad que estos ensayos clínicos me han encantado, y es que son muy exigentes, y es que vemos como aquí comparan además el EASI 90, es decir, vemos como a lo largo ya no 16, sino incluso 26 semanas, vemos como el abroticinib de 200 comparado con el dupilumab, coge primero un poquito más de carrerilla aquí el abroticinib, lo vemos aquí, y ya a partir de este momento se mantiene plató, sigue mejorando el dupilumab y llegan en torno a un 50% de los pacientes, ¿no? Vemos como casi la mitad de los pacientes alcanzan el EASI 90, lo cual la verdad es que yo hace unos años, si me dicen que iba a haber un medicamento que consiguiera esta mejora en estos pacientes tan graves, me hubiera costado creérmelo, pero es cierto, se ha demostrado y lo vemos en la clínica. Este es la comparación del dupilumab con el UPA, ¿vale? Es un estudio ya en fase 3, en este caso hasta la semana 24. Vemos de forma similar como el UPA inicialmente pues, tiene esa mejoría espectacular en el EASI 75, luego se mantiene plató, y el dupilumab también bastante rápido, que ya sabemos que actúa bastante rápido, y cuando ya llegando a la semana 24 tiene unos valores muy similares. Y lo mismo en cuanto al prurito. En este caso vemos como en el EASI 90, una vez más, también pasa lo mismo, llega a una fase de plató y cuando llega a la semana 24 están los dos cercanos al 50%. Aquí vemos el comentario del Ministerio, donde habla un poco de que si bien hay un comienzo de mejor eficacia, a partir de 16 semanas los resultados son similares. ¿Qué tenemos que tener en cuenta una vez con estas oportunidades terapéuticas que tenemos hoy en día? Hay una serie de recomendaciones en el caso de los JAK, que yo creo que todos ya lo habréis oído, que es una serie de limitaciones a partir de los 65 años. Fumadores con historial de fumador activos o pasados durante mucho tiempo. Tenemos también lo de la enfermedad aterosclerótica, como no, lo de la trombosis, pacientes con antecedentes o factores de riesgo de malignicidad, lo cual ya supone una serie de limitaciones y que tenemos que tener muy en cuenta porque ha salido el producto con esas advertencias de entrada y han sido demostradas o sugeridas en los ensayos clínicos. Aquí tenemos el posicionamiento, aquí tenemos el de la abroticinib, ¿vale? En donde habla incluso de los efectos a nivel óseo, por lo cual se ha decidido no aprobarlo en menores de 18 años por esos datos de efecto al crecimiento. Y aquí tenemos los del tanto el UPA como el baricitinib, efectivamente, hablando también de ese manejo complejo por todas las interacciones que puede tener los efectos adversos. Pero nuestros pacientes estamos acostumbrados a ser pacientes, un gran porcentaje jóvenes, pero también hay adultos jóvenes y adultos mayores. Y se ha visto cómo el 75% de nuestros pacientes pueden tener al menos un factor de riesgo de trombosis y el 60% algún que otro factor de riesgo cardiovascular, lo cual no es tan raro que nos lo encontremos en nuestra población. Con lo cual, cuando empecemos a utilizar este tipo de medicamentos, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque recordemos que tenemos que tratar, mejorar y hacer el menor daño posible a nuestros pacientes. Estos son los factores de riesgo que ya conocemos. También esto es pasarlo por encima. Recordaros que esta es la recomendación que se hace antes del uso de un JAK, las pruebas de laboratorio iniciales, precisamente para monitorizar riesgo de función hepática, renal, tuberculosis pasada antigua, hepatitis B y C, todo esto yo creo que lo habéis oído. Sí, te estoy acabando. Y el test de embarazo, por supuesto. Y luego, además, el seguimiento al mes, a 3 meses, y luego cada 3 a 6 meses, según veamos los resultados previos. Con lo cual, de forma similar, como
veíamos con la ciclosporina y con algunos factores más, pues tenemos que hacer un seguimiento de seguridad en nuestros pacientes, aparte de la respuesta. Mientras que, como sabemos, ya lo estamos utilizando, no tenemos ese tipo de limitaciones o de riesgos ante el uso del dupilumab y, además, no estamos obligados a hacer ningún tipo de seguimiento de seguridad de analíticas. Solo le pediremos a los pacientes aquellas pruebas que querramos por seguimiento evolutivo y monitorizar la eficacia, pero no por seguridad. Esto yo creo que ya lo hemos hablado simplemente. En este artículo que os comentaba del Grupo Español lo tenéis, habla un poco de la interacción de la citocromo P2C19 y habla un poco de precisamente al estar metabolizada por esta enzima que hay riesgo de interacción con medicamentos habituales como el omeprazol, dosis altas de aspirina por encima de 100, varios medicamentos que tenemos que tener en cuenta que si están, pues se pueden, digamos, haber alteraciones en los niveles y pueden haber interacciones entre ellos, ¿no? Luego también no están recomendadas pacientes con estos JAK, vacunas inactivadas o vivas, precisamente por el riesgo que pueden suponer ante la alteración de la vía NOT2. Luego también habla de, por supuesto, no recomiendan el uso de otros inmunosupresores. O sea, hay una serie de comparaciones de datos, precisamente por sus características, en que tenemos que tener en cuenta. Efectos adversos. Ya sabemos que la dupilumab, de lo que hemos visto y se ha publicado, lo único destacable quizás sea el tema de la conjuntivitis, pero a día de hoy se sabe que en un amplio margen se puede controlar, mientras que en el lupa parece bastante frecuente el hecho de un brote de acné o incluso de foliculitis y que requiere muchas veces tratamientos añadidos para controlarlo. Y por último, destacablemente diría este metaanálisis en que vemos este típico cuadro en que comparamos los efectos adversos con la eficacia y vemos como dentro de este cuadradito verde, que es lo ideal, solo encontramos en monoterapia que podemos encuadrar al dupilumab de 300 cada 2 semanas. Y en algún ensayo se ha podido comprobar cómo cuando se combina con corticoides, quizás también el UPA15 y el ABRO se pueden acercar, pero en monoterapia el único que entra dentro de este cuadro sería el dupilumab. Esto simplemente recordarlo porque ya luego se va a hablar, el doctor Alcántara lo va a decir, recordaros la importancia de las comorbilidades que os he comentado, somos alergólogos, tratamos al paciente de forma integral. Esto es una enfermedad T2+. Y recordaros que solamente el dupilumab afecta a esta vía que está de enlace entre el asma y la dermatitis. Tener cuidado con lo que vamos a hacer en pacientes mayores, el riesgo de cáncer, hay que monitorizarlo. Está documentado en la tabla, en los documentos del Ministerio. Y en el dupilumab tenemos la suerte de tener un estudio, ¿vale?, entre menores de 65 y mayores de 65, en lo que se ha visto eficacia similar sin mayores tasas de efectos adversos, e incluso un italiano solo con mayores, y decían que incluso no había mayor tasa de conjuntivitis, que se pensaba que podía haber más ojo seco y mayor predisposición, y se ha visto que no, con un mismo nivel de eficacia. El embarazo, lo que os he dicho, simplemente que de momento solamente esperamos que con el tiempo se pueda usar el dupilumab, porque no hay de momento malformaciones, y los inmunocomprometidos, pues evidentemente, como todos ellos, pues el riesgo de infección grave o de incluso enfermedades latentes que se vuelvan a activar, pero eso también os lo hemos comentado, pero estos son los segmentos del documento que se ha publicado. Y para terminar, el mensaje que vamos a intentar llevarnos a casa es que si bien ese último escalón terapéutico los tenemos todos alineados, es nuestra función decidir el tratamiento más adecuado a nuestro paciente. Esto es medicina de precisión, tenemos que tener en cuenta a nuestro paciente que inmunosupresión no es lo mismo que inmunomodulación, que tenemos que también valorar las comorbilidades, el contexto, el tratamiento integral del paciente, cosa que solemos hacer los alergólogos, estamos acostumbrados a tratar al paciente de esa manera, y, muy importante, el riesgo-beneficio. ¿Vale? Creo que también al paciente hay que ayudarlo en lo posible, tratarlo lo mejor posible, pero intentando dañarlo lo menos posible. Y las situaciones especiales que estamos obligados, por lo que hemos dicho, porque las alertas así lo aconsejan y el que está avisado, pues evidentemente no hace una alerta posterior, sino antes de comercializarlo. Así que muchas gracias y espero que os haya servido para reflexionar.